Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Hoy comienzan los juicios contra los genocidas que actuaron en La Perla. Hay 44 imputados responsables de la desaparición de más de 400 víctimas. Ayer se suicidó el torturador Secchi, evitando así una nueva condena. Estos asesinos han gozado durante décadas de libertad gracias a las leyes y a los indultos, tanto de radicales como de peronistas. Fueron los organismos de derechos humanos, las organizaciones populares y los partidos de izquierda quienes han logrado que hoy se abran estos juicios. Los que hacemos Giro a la Izquierda estamos profundamente felices de ver a estos asesinos y a estos torturadores sentados en el banquillo de los acusados. Pero debemos decir que la gran mayoría de estos responsables no solo que está libre, sino que además cumple funciones. Que los empresarios que fueron quienes impulsaron este golpe gozan en su gran mayoría de libertad y que ni siquiera han sido juzgados las conducciones sindicales, también cómplices. Que por eso debemos seguir en las calles, movilizándonos para exigir la cárcel a todos los responsables y a todos los cómplices civiles. Comenzamos un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Mira, nosotros estamos acá en el marco de una jornada de lucha del paro que se llamó hoy para el 30 de noviembre. Estamos denunciando a la burocracia que cuando los miles de docentes, como demostraron los mandatos de las escuelas, queríamos unirnos al resto de los trabajadores en el país el 20 de noviembre, nuestra conducción nos lo negó, mandándonos a trabajar. De todas formas, nosotros desde la agrupación Docentes de Base adherimos al paro, fuimos parte de los cortes junto con otros compañeros. Hoy, igual que el 20 de noviembre, venimos al paro contra la burocracia sindical y por todas nuestras demandas muy sentidas, porque los docentes también sufrimos el impuesto al salario, porque los docentes también necesitamos la reapertura de la discusión salarial, contra la precarización laboral que sufrimos nosotros, los docentes, los suplentes, pero también nuestras compañeras de la limpieza, nuestras compañeras del PAICOR. Lamentablemente los compañeros en las escuelas, muchos veían lo de no adherir justamente en repudio a esta conducción. Es entendible esa indignación, pero creemos que no es la forma. Nosotros como el 20 vamos al paro por todas las demandas de los trabajadores, con los trabajadores, pero contra las conducciones. Como el 20 estuvimos contra Moyano, hoy estamos contra la conducción kirchnerista que carnerió el 20 de noviembre justamente y que nos viene traicionando. Si el acatamiento no fue alto, los responsables principales es la conducción de UPC, justamente por llamar a una medida aislada ya terminando las clases y por no respetar la voluntad de la mayoría de la docencia que se veía hermanada el 20 de noviembre en esos reclamos que son muy sentidos y muy justos en el conjunto de las escuelas, que de hecho se expresó en los mandatos de asambleas que los delegados llevamos a la última asamblea. El problema de la división del paro tiene que ver con las alianzas de estas conducciones con los distintos sectores patronales. Los trabajadores tenemos que unir desde abajo lo que estas burocracias dividen por arriba en función de sus intereses políticos. Pero los trabajadores también tenemos intereses políticos que tienen que ver con nuestras condiciones de vida, que tienen que ver con nuestros derechos y por eso tenemos que tomarlo en nuestras manos y estar hoy. Por eso llamo a la docencia, a los trabajadores estatales, a que hoy nos manifestemos en forma diferenciada por todos nuestros reclamos y por recuperar nuestros sindicatos. Bueno, mi nombre es Mauro, soy de la Secretaría Obrero Estudiantil de la Facultad de Artes. Nosotros nos hacemos presentes para apoyar la lucha de los trabajadores docentes, nos hacemos presentes junto a la oposición, junto con los docentes de base, para apoyar activamente este paro que han llamado las diferentes burocracias del sector de los trabajadores de la educación a nivel provincial, pero también nos hacemos presentes para denunciar el fraude que han sufrido los trabajadores del cuerpo de delegados de Volkswagen en las últimas elecciones. Bueno, no es casualmente el único cuerpo de delegados combativo que ha tenido el SMATA Córdoba, el único cuerpo de delegados que ha presentado una acción contundente ante el nefasto impuesto a las ganancias. Y también nos hacemos presentes denunciando al ministro Dagún, denunciándolo doblemente, ya que como secretario del SMATA y también como ministro de Trabajo, permite que se sigan muriendo trabajadores en la construcción en condiciones deplorables de trabajo. Entonces, dentro de ese punto de vista, bueno, nosotros queremos levantar juntos, somos estudiantes y apoyamos a los trabajadores, queremos levantar una alternativa principalmente diferenciada de las burocracias, bueno, para que nos organicemos en contra de todas las muertes que han sufrido los trabajadores de la construcción y para defender a los cuerpos de delegados combativos en el sector del SMAT. En solidaridad con los trabajadores de Volkswagen y porque, bueno, queríamos ver
cómo hacíamos para diferenciarnos de la conducción entregadora de UPC, que no hace nada con respecto a esto. En la unidad de los trabajadores con la juventud acá, bueno, decidieron hacer este corte. El ministro Dragún, el mismo ministro que ajusta a los docentes y estatales, el mismo ministro que es secretario general de la CGT, que traiciona a miles de trabajadores, hoy busca no reconocer al cuerpo de delegados de Volkswagen, que es el único cuerpo de delegados opositor. Estamos con Laura Vilches, delegada de la oposición a la conducción docente y dirigente del Partido de Trabajadores Socialistas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, los medios de comunicación hablaban de que este paro tuvo menos adhesión que los paros anteriores y recién escuchábamos a nuestra compañera Erika Guazzaroni, de Docentes de Bases y también del Partido de Trabajadores Socialistas, explicando justamente que esto se debe al gran descontento de las bases docentes con la conducción. Así es. Bueno, estuvimos también en ese corte y lo que se ve en ese corte es algo que emergió con todo en el paro del 20 de noviembre, llamado por la CGT y la CTA opositoras, pero es un descontento que ya tiene su trayectoria y se viene expresando de manera larvada en distintos acontecimientos, tanto a nivel nacional como provincial. Lo vimos en el conflicto de la salud a principios de año, lo vimos en el importante paro de los trabajadores de la UTA, también a mediados, principios de año, lo vimos en todo el conflicto de los docentes de la misma manera y con los trabajadores de UOCRA, también manifestándose ante la muerte de Franco Fraciolo. Repudiando la conducción, en este programa lo mostramos hace menos de un mes y lamentamos tener hoy, ¿no?, un nuevo muerto en la construcción. Ya llevan 11 las víctimas de nuestra provincia y en este momento la juventud del PTS, hoy estamos saliendo en vivo, justo ahora se está realizando una movilización en repudio a que justamente mueran como moscas. También se encuentra Paola Siaca, la mujer viuda hace 4 meses también de un obrero de la construcción. Sí, entonces lo que vemos que se expresa, esta gran bronca, este odio que empieza a emerger, se las pone complicadas no solo al gobierno, como ya hemos visto con el paro del 20, y que también incluido en las clases medias el 8 de noviembre, sino se empieza a poner complicado para las burocracias sindicales. ¿Por qué? Porque estas burocracias sindicales están intentando contener ese descontento, tanto las burocracias oficialistas como las opositoras, en el caso de Moyano Michele, burocracias opositoras de CGT y CTA, que hemos visto que no quieren convocar una nueva medida, están dilatando, se acerca fin de año, no hay nada concreto para ver si continuamos con un plan de lucha serio para pelear por todas nuestras demandas, como las burocracias oficialistas que de tanto jugar con el fuego se están incinerando por defender al gobierno nacional. Y han hecho todo tipo de maniobras, desde, por ejemplo, en el anterior paro del 20, dijimos, carnereó la UPC, carnerearon distintos sindicatos oficialistas, carnereó Pianelli, por ejemplo, en el subte, que después estaba fogoneando el paro que están haciendo los trabajadores que estuvieron haciendo durante esta semana, y en el caso de la UPC teniendo que convocar un paro el 30. Entonces, estas son maniobras burdas que hace la burocracia sindical para defender los intereses de las... Claro, el caso de Volkswagen, que recién se denunciaba en el informe, es otra maniobra de parte de la conducción para evitar que se exprese. El caso de Volkswagen con el fraude, el caso de la patoteada de la UTA, amiga de tomada a los trabajadores del subte, a los metrodelegados y a todos los trabajadores que estaban haciendo paro. Entonces, lo que Perdón, recordemos eso, que ayer una patota de la UTA en Buenos Aires fue justamente amedrentar a los trabajadores que tenían su legítimo derecho a huelga en el subte. Desconociendo la medida votada en asamblea por los propios trabajadores. Entonces, y todo esto se ve, toda esta intervención de las burocracias sindicales se ve alentada por los discursos anti-obreros, los discursos gorila de los distintos gobiernos propatronales, sea de la Sota, Macri y el propio caso de Cristina Kirchner, que gira cada vez más a la derecha. Lo hemos visto con la ley del riesgo de trabajo, lo hemos visto con la nueva capitulación ante el imperialismo yanqui, con la cuestión de los fondos buitre, y lo hemos visto ayer en su último discurso pidiendo seguridad y cámaras de seguridad, alentando el discurso de la inseguridad como guiño a los sectores de las clases medias de derecha y gorilas que se expresaron en los paros del 13S y del 8
del 8N. Entonces, ante esta nueva situación, lo que nosotros decimos es que con un desgaste enorme del gobierno, con el fin del modelo kirchnerista, lo que tenemos los trabajadores es una gran oportunidad, los sectores antiburocráticos, que son los que se expresaban, antiburocráticos, clasistas, combativos, de expresar políticamente y de no dividir. Justamente la compañera Erika planteaba ahí que las burocracias tienen intereses políticos, los gobiernos tienen intereses políticos, los trabajadores también tenemos nuestros intereses, que están ligados a defender esas condiciones de vida. Entonces eso se tiene que expresar, y por eso nosotros venimos planteando y llamamos al Frente de Izquierda y los trabajadores de que también lo pelee por esa perspectiva, un gran partido de trabajadores que una justamente toda esa bronca que hay por abajo con una perspectiva política clara para los trabajadores. Al mismo tiempo que tenemos que impulsar en todos los sindicatos, en todos los gremios, en todos los sectores de trabajadores, fuertes agrupamientos políticos sindicales, antiburocráticos, clasistas y combativos que peleen por nuestros derechos, por todas nuestras demandas. Y nosotros planteamos para esos sectores, para los sectores clasistas, combativos, cuerpos de delegados independientes, comisiones internas, listas antiburocráticas, que tenemos que poner en pie una gran Asamblea Nacional de Trabajadores justamente para plantear una alternativa a no solo los gobiernos y las patronales que nos atacan y nos van a seguir atacando, sino también a las propias burocracias sindicales que está demostrado que no van a defender ninguno de nuestros derechos. Buenísimo, Laura. Muchas gracias. A vos, Eli. Y estamos en comunicación telefónica con Sergio Folcheri, escuchábamos recién en el informe, justamente para hablar sobre la pelea que están dando los trabajadores del ESMATA en contra del fraude. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contanos un poquito cómo viene esta campaña contra el fraude que está promoviendo Dragún. Bueno, mira, la campaña viene muy bien, no tanto en la expresión en los medios de comunicación, donde ha salido en la voz del interior, la mañana, televisivamente, ¿no? Con la recepción que tuvo en las distintas fuerzas políticas. El miércoles pasado se hizo una interpelación a Dragún, a la cual no se presentó desde ya, motorizada por la banca del Frente de Izquierda de Hernán Pudú y Liliana Olivera, y acompañada por la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico de Luis Juez, cuyos diputados también recibieron un apoyo en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Por el otro lado, dentro de la planta, hay muchos compañeros que están pendientes de todo lo que va saliendo y todo lo que va pasando, esperando que haya algún tipo de resolución ministerial a nuestro favor. A lo que charlamos con los compañeros, y el planteo nuestro es que todo esto es una parte, pero que cada trabajador que está en la planta tiene que asumir un grano de arena para pelear por sus derechos, porque hoy la fábrica, después del fraude, después de que nos robaron las elecciones porque sacamos más votos y perdimos la mayoría de los delegados, después de ese fraude la fábrica ha avanzado adelantando vacaciones sobre derechos con los cuales nosotros antes impedíamos ese avance. Eso te quería preguntar, Sergio, disculpa, ¿cuál es el espíritu que se está viviendo en la planta? ¿Cómo está repercutiendo toda esta campaña dentro de Volkswagen? Mira, el espíritu es, hay que darle para adelante, porque acá ganamos por los votos y perdimos por las trampas. Entonces, los compañeros no se sienten identificados con los nuevos integrantes de la lista 1 que se autoproclaman delegados. Sergio, estamos muy en jugados. Hay un apoyo muy importante de los compañeros. Claro. Estamos muy jugados de tiempo, pero seguiremos en contacto apoyando y difundiendo esta lucha. Bueno, una cosita más. Sí. Tenemos un segundo, porque hoy me preguntaban por qué muy hacía rápido esto Dragún. No, Dragún es como el gobierno de la Sota. Por un lado, quiere eliminar todo tipo de oposición porque sabe que el año que viene o hay mucho laburo y nuestros salarios van a caer y la productividad, o sea, el laburo va a aumentar, o hay una crisis internacional que pega en Brasil y puede llevar al 2008. Quieren eliminar todo tipo de disidencia, de oposición, para que no sea un punto de apoyo, para que la bronca se transforme en lucha obrera contra las empresas y contra la dirigencia sindical. Seguiremos en contacto, Sergio, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Adiós. Hasta luego. Bueno, y se aproxima el día en que nos han pronosticado un cambio sustancial en la vida de los argentinos y las argentinas. Veamos cuál es la expectativa que tenemos hacia el 7 de diciembre. Vienen diciendo que ese día se juega la madre de todas las batallas. Ya no es un desafío
a ver si podemos ser más plurales y más diversos. Un desafío a la democracia misma. Si realmente puede haber algún sector, si realmente puede haber un grupo económico, si realmente puede haber alguien que esté por encima de los tres poderes del Estado. Yo sinceramente creo que esto es un desafío muy grande. Por su parte, esto nos dice el Grupo Clarín. Para tenerlo en claro, aunque el gobierno quiera instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. No sabemos si va a pasar algo el 7 de diciembre. Lo que sí sabemos es que si pasa algo, no tendrá que ver con el fin de los monopolios ni con la libertad de expresión de las mayorías populares. Desconcentración o reconcentración K, Clarín quiere mantener su dominio, logrado en años de extorsiones y pactos con dictaduras y gobiernos constitucionales, incluido el de Néstor Kirchner. Pero la receta K para combatir al monopolio no busca democratizar la palabra, sino el surgimiento de oligopolios oficialistas. Hecha la ley, hecha la trampa, para los amigos del gobierno. Cada grupo que presente su plan de adecuación antes del 7D elige a quién transferir sus licencias sobrantes. Es de esperar un pasamanos entre empresarios y un armado de testaferros. Pero obviamente pueden dividir el grupo y constituir empresas. Además, Sabatella, titular del AFSCA, dice que el grupo Prisa de España, al ser dueño de Radio Continental vía una firma radicada en Estados Unidos, no necesita desinvertir, ya que está amparado por un acuerdo de reciprocidad firmado por Menem y Clinton en los 90. Y llegó al colmo cuando informó que Telefe no es de Telefónica, o mejor dicho sí, pero de Telefónica Argentina, no de la española. Con lo cual, la cláusula de desinversión no correría para ese pulpo imperialista. Sabatella resguarda los intereses de grandes corpos, algunas más grandes que Clarín. Veamos un poco cómo se está moviendo, mientras tanto, el Grupo Clarín. El Grupo Clarín impugnó judicialmente los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios por violar varios derechos constitucionales. Ese juicio está en pleno trámite. Para proteger esos derechos mientras dura el juicio, la justicia dictó una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema. Si el 7 de diciembre ese juicio no está terminado, no pasa nada. Puede prolongarse la cautelar, como dijo la Corte, o puede empezar a correr un año más, el plazo de un año que establece la propia Ley de Medios. Ese año como mínimo tiene la justicia para resolver la demanda de inconstitucionalidad. Mientras tanto, no debe pasar nada. Pero el gobierno anunció que sigue adelante. Va a pasar el 10, cuando se inicia la transferencia de oficio, cuando vamos a notificar el inicio de la transferencia de oficio. Lo que va a pasar es que va a ir un señor del AFSCA, seguramente con una escribana pública o escribano público, a notificar que se inicia la transferencia de oficio. Clarín contestó en un comunicado que esto implica una violación de todos los precedentes jurídicos, incluso los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo hace suponer que la batalla en el terreno judicial continuará. ¿Libertad de prensa o libertad de empresa? En medio de la pelea se coló una discusión sobre la libertad de expresión. Ambos bandos se llenan la boca diciendo que ellos son los paladines de este derecho. Pero la realidad es muy distinta. Clarín denunció funcionarios y periodistas K por incitación a la violencia. Una maniobra tan burda, insostenible jurídicamente, que hasta clarinistas como Lanata, Helblum y Morales Solá terminaron solidarizándose con Sandra Russo, de 678 y Página 12, y Héctor Caballero, de Tiempo Argentino. Y los abogados de Noble y Mañeto debieron recular, anulando la demanda contra los periodistas K. Además, es evidente cómo en los medios de este grupo se acomoda la realidad a sus intereses. La libertad de expresión en boca de los K es un chiste de mal gusto. Más pluralidad, más democracia, más diversidad. Es sinónimo de todas las voces y todas las miradas.
Con solo mirar el uso que hacen del canal estatal como canal de desinformación gubernamental, vemos que es toda una farsa. Si no, ¿cómo se explica que mientras se realizaba la conferencia de prensa de Moyano y Micheli después del paro del 20N, en Canal 7 pasaban dibujitos? Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime. Canal 7 lleva inscripto el eslogan de la TV pública. Pero lo público, por definición, es aquello a los que todos tienen acceso. Nada más alejado de lo que pasa en el canal del gobierno. Y si usted tiene dudas, haga el siguiente ejercicio. ¿Cuántas veces vio por Canal 7 a dirigentes de izquierda o a quienes se enfrentan a la megaminería o a los trabajadores que luchan? Otro elemento que muestra que para ambos bandos la libertad de expresión es solo una frase vacía es el trato que los medios de la Corpo o los medios oficialistas les dan a sus propios trabajadores. Por ejemplo, en el diario Clarín, los trabajadores estuvieron entre 1999 y el 2011 sin comisión interna y distintos delegados fueron perseguidos y cesanteados en distintas oportunidades. Y los trabajadores de Canal 7 denuncian que la gerencia no los deja expresarse en la TV pública contra el impuesto a las ganancias, por la universalización de las asignaciones familiares y el 82% móvil. Alcanzar una verdadera libertad de expresión y democratizar los medios, nada tiene que ver con esta guerra entre bandos patronales, atestada de mentiras y laberintos judiciales. María comenzó a trabajar de muy niña recolectando yerba. A los 11 años fue entregada a una familia para trabajar como empleada doméstica. A los 14 tuvo su primer hijo y a los 37 ya tenía 12 hijos. Todas las parejas de María la maltrataron, desde el abuso, golpes, hasta amenazas con una escopeta. María luego trabajó en una cantera municipal, donde era la que mantenía a toda la familia. Nunca vio un peso. Cobraba en bonos equivalentes a 170 pesos y los podía canjear en un solo lugar. Vivían primero en una choza con nylon y luego con el plan techo consiguieron una casa de madera donde vivían todos hacinados, sin luz, sin agua y sin baño. Una mañana, al encontrar a su hija menor, Carolina, una bebé en mal estado, intentó llevarla hacia el centro de salud más cercano. Para eso tenía que caminar 25 kilómetros abajo del sol y con los dolores de la herida de la cesárea. María salió con su bebé en brazos, pero no pudo llegar a tiempo. Se le murió la beba. Y no se animó a volver, estaba aterrada. Entonces enterró a la beba en un pozo que hizo con sus propias manos y no le dijo nada a nadie. Hasta que la policía la descubrió y se la llevó detenida. María fue sentada en el banquillo de los acusados. Fue acusada por jueces, por policías, incluso por algunos periodistas. ¿Culpable de qué? De tener las peores condiciones de precarización, de abandono, de esclavitud en este sistema de opresión y explotación. Esa es la vida de María en la Argentina de Néstor y Cristina. Y nos preguntamos, ¿cuántas Marías hay a lo largo y a lo ancho de todo el país? Desde Giro a la Izquierda estamos muy felices de que María Obando haya recuperado la libertad. Solo que nos preguntamos, libertad, una palabra como muy alejada para todas y cada una de las Marías que son víctimas de este perverso sistema de explotación capitalista. Nos despedimos. Hasta el próximo martes a las 19 horas.